Muy bien, chicos. Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase teórica programada para el día de hoy. ¿Me confirman si observan la diapositiva? Sí, doctora. Ya, muy bien, gracias. Bueno, entonces, en la clase de hoy día es sobre una de las pruebas laboratoriales más solicitadas, podríamos decir, dentro de las pruebas inmunológicas, ¿no? Debido a que está en continuo avance según las últimas metodologías, ¿no? Según cómo va avanzando las pruebas diagnósticas y los métodos, estos marcadores también van mejorando. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de el laboratorio en las neoplasias malignas, específicamente de los marcadores tumorales, ¿no? Entonces, uno de los retos más importantes en la medicina actual es el tratamiento del cáncer, ¿no? Todos queremos tomar medidas preventivas, diagnosticarlo de una manera muy precoz, ¿no? Para detenerlo, para que no haga metástasis. Entonces, además del cuadro clínico, ¿no? O de los factores de riesgo que pueden presentar los pacientes, buscamos ayuda, ¿no? En diferentes exámenes complementarios, ¿no? Ya sean pruebas laboratoriales, imágenes. En el caso de lo que es laboratorio, tenemos lo que son los marcadores tumorales, ¿no? Entonces, no se encontraba aún ninguna sustancia que sea 100% sensible o específica para un tipo de cáncer, ¿ah? En el caso de los marcadores tumorales, pero aún así son de ayuda al diagnóstico, ¿no? Entonces, miren ustedes, acá tenemos, por ejemplo, la imagen a la derecha, ¿no? De un tejido donde nos comparan las células normales de las células tumorales, ¿no? Y como obviamente tienen suministro sanguíneo, entonces liberan ciertas proteínas, sustancias que se van a poder dosar a través de ciertas metodologías y reactivos, ¿no? Entonces, ¿qué es un marcador tumoral? Son sustancias producidas por las células cancerosas, pero no solo las células cancerosas, algunas veces también por las células normales. Es por eso que estos marcadores no son 100% sensibles ni específicos, ¿no? Porque si bien es cierto, a través de ciertas concentraciones tienen más asociación con alguna neoplasia, pero también pueden estar elevados por reacciones fisiológicas o en pacientes que están completamente normales, ¿no? Entonces vamos a hacer dosajes, ya sea en sangre como en orina, de pacientes con sospecha de neoplasia, ¿no? Buscando estos marcadores tumorales. La medición de estos marcadores en realidad va a ser muy útil, pero cuando se utiliza de manera integral, evaluando el cuadro clínico del paciente y además la imagenología, ¿no? El apoyo radiográfico, ¿no? Entonces todo es un conjunto, ¿no? Recuerden, prima lo que es los factores de riesgo, el cuadro clínico. A esto le puedo agregar los marcadores tumorales y además imagenología. Entonces, la medición de estos niveles de marcadores tumorales no va a ser suficiente para que podamos diagnosticar una neoplasia. ¿Y por qué motivo? Por las siguientes razones. Porque el nivel de un marcador tumoral se puede elevar también en personas que están en condiciones benignas. El nivel de un marcador tumoral no se eleva en todas las personas con cáncer, ¿no? Sobre todo en la etapa temprana de la enfermedad maligna no va a estar elevado el marcador tumoral. Y además, muchos de los marcadores tumorales no son específicos a un tipo particular de cáncer, ¿no? Entonces, esto hace de que estos marcadores no sean suficientes para un diagnóstico. O sea, ayudan al diagnóstico, pero recuerden que hay que complementar con otros exámenes o se pueden pedir de manera conjunta varios marcadores según la sospecha para potenciar la sensibilidad y especificidad de la prueba. Entonces, ¿cómo se van a detectar estos marcadores? Al estudiar lo que es sangre y orina del paciente
y con métodos de anticuerpos vamos a detectar estas proteínas o enzimas de los marcadores tumorales. Entonces, para eso también tenemos antecedentes históricos, ¿no? Porque, por ejemplo, si vemos acá en la parte inferior, en el año 1846, ¿no? Es que se describe el primer marcador tumoral, ¿no? Se describe la precipitación de una proteína en la orina de pacientes con la enfermedad de mieloma múltiple, ¿no? Entonces, la proteína de Benson-Jones, ¿no? Fue el primer marcador y es una prueba que inclusive a la fecha algunos laboratorios todavía la siguen realizando, ¿no? ¿En qué consiste esta proteína? Son inmunoglobulinas de cadena ligera que se van a encontrar en la muestra de orina de estos pacientes, ¿no? Y entonces, todos estos marcadores y metodologías han ido evolucionando. Miren, en 1928 hizo enzimas, proteínas. En 1960 ya todo lo que es la metodología de inmunoensayo para poder hacer la detección de estos marcadores tumorales, ¿no? En 1930 la fosfatasa ácida, que era muy utilizado como marcador de próstata, ¿no? Para cáncer de próstata. Y después aparecieron pues la alfa-fetoproteína, el antígeno carcino embrionario, anticuerpos monoclonales, hasta que llegamos al año 2000, donde ya tenemos la metodología, ¿no? Mucho más sofisticada, que es la reacción en cadena de polimerasa, y también la espectrometría de masa, que nos ayuda a hacer la detección más específica, ¿no? Y de niveles más bajos de algunos marcadores. En el año 1963 y 1965 descubren, ¿no? Los marcadores para hepatoma, cáncer colorectal. Acá nos referimos a la alfa-fetoproteína, el antígeno carcino embrionario. En el año 1975, marcadores tumorales, específicamente las glicoproteínas, CA125, CA15-3, CA19-9, antígeno prostático específico, ¿no? Y a partir de la década del 80 hacia adelante ya empiezan a buscar biomarcadores más susceptibles, más específicos, ¿no? Con estas nuevas metodologías que ya aparecieron. Entonces, estos marcadores se pueden identificar de tres maneras, ¿no? A través de técnicas que midan las sustancias citoquímicas que producen las células, estudiando directamente el tejido a través de métodos histoquímicos, o analizando los fluidos biológicos, donde vamos a encontrar la presencia de marcadores tumorales en sangre, suero, plasma, orina, líquido cefalorraquídeo, ¿no? En general, a nivel de los fluidos biológicos. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de un buen marcador tumoral? ¿No? ¿Cuándo consideramos que es un buen marcador tumoral? Cuando se libera solo a partir del tejido tumoral y no de tejidos normales, ¿no? Es decir, a causa de otras enfermedades que son benignas, que también haga que se eleve el marcador tumoral. No, queremos un marcador específico, ¿no? Que se libere solo al tejido tumoral, que tenga especificidad para un órgano determinado, ¿no? Es decir, que el marcador no me alerte de neoplasias de varios órganos, sino específicamente de un órgano, que pueda detectarse cuando la carga tumoral sea muy baja, ¿no? Es decir, en la etapa muy precoz de la enfermedad maligna, ¿no? Que ya se pueda detectar este marcador tumoral. Que el marcador tumoral en sangre y fluidos corporales tenga relación directa con la carga tumoral, ¿no? Con el nivel de la neoplasia maligna. Entonces, que sus niveles también sean estables, que no tenga fluctuaciones biológicas ni cambios rápidos, ¿no? Entonces, todo esto que le da más sensibilidad y especificidad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos hasta la fecha, siguen siendo todavía inespecíficos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que de alguna manera sirven, ¿no? Para el diagnóstico y son útiles para las neoplasias? Porque a mayor nivel sérico del marcador tumoral, menor es la probabilidad de un resultado falso positivo, ¿no? Por ejemplo, de esta manera también
lo interpretan los clínicos, ¿no? Ya todos saben que se pueden elevar ante otro tipo de patologías, inclusive benignas, ¿no? Pero si este marcador tiene una concentración muy alta, entonces ya es como que más indicativo de que no sea una falsa elevación, ¿no? Una reacción cruzada por otra alteración, ya descartamos un poco que sea un falso positivo porque su nivel de concentración va a estar mucho más alto. Entonces, para obtener un buen diagnóstico, ¿qué requerimos? ¿No? El cuadro clínico del paciente, ¿no? La sospecha que vamos a tener, ya sea por la evolución de su enfermedad, factores de riesgo, más el resultado del laboratorio, ¿no? Y acá encaja lo que son los marcadores tumorales. Entonces, estos marcadores tumorales sanguíneos, sea cual sea su origen del órgano que lo esté liberando, va a tener una media. A eliminar, se va a excretar, ¿no? Pasa por las vías de eliminación y excreción, va a estar a nivel hepático y renal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tiene de fondo alguna enfermedad hepática o renal. Estos marcadores tumorales se van a elevar, pero pueden estar falsamente elevados, no porque realmente los esté liberando algún órgano, sino porque su metabolismo, su eliminación y excreción a nivel hepático o renal está fallando, ¿no? Entonces también ese es uno de los motivos por el cual se encuentran elevados algunos marcadores a pesar de que no hay daño de ningún tejido, ni cuadro clínico, ni antecedente. Ahora, con respecto al uso de los marcadores tumorales, ¿no? En su detección, estos nos permiten identificar individuos con neoplasias en etapas presintomáticas, personas de alto riesgo, sujetos con alteraciones, ¿no? Personas asintomáticas con o sin ningún riesgo para cáncer, para el diagnóstico de neoplasias poco comunes en individuos asintomáticos. Entonces es un procedimiento, ¿no? Que se considera como un procedimiento diagnóstico el solicitar los marcadores tumorales, ¿no? Y vamos a aumentar la especificidad y sensibilidad si es que los utilizamos de manera combinada, ¿no? Entonces, si tenemos varios marcadores que nos ayudan a poder confirmar la neoplasia de algún órgano específico, podemos pedir varios sellos de manera conjunta para aumentar su sensibilidad y especificidad, ¿no? Por ejemplo, si lo utilizamos en poblaciones de riesgo, estos van a ser más eficaces, ¿no? Si utilizamos el antígeno prostático específico en varones mayores de 40 años, que es una población de riesgo, va a tener una mayor especificidad y sensibilidad y una buena utilidad, ¿no? Entonces van a ser útiles para el monitoreo del tratamiento y la detección de recurrencias, ¿no? Útiles porque nos va a informar si el paciente ha presentado una remisión o una activación de su neoplasia nuevamente, ¿no? Podemos ir pidiendo cuantificaciones o dosajes durante la utilización de la terapia, ¿no? Para ir evaluando cómo va el nivel del marcador, ¿no? Es importante para el seguimiento del tratamiento, para las recurrencias postoperatorias, ¿no? Después de una cirugía, ¿no? Nos permite evaluar si el paciente ya tuvo una remoción incompleta o completa o si está en un grado de metástasis, ¿no? Entonces tienen una buena utilidad, solo que hay que darles una buena interpretación. Con respecto al pronóstico, ¿no? Estos marcadores van a aumentar, ¿no? Su concentración con la progresión del tumor. Entonces, cuanto más altos los niveles de los marcadores serológicos, peor va a ser el pronóstico, ¿no? Mal pronóstico al paciente. Pero no tenemos valores de corte específicos que nos diferencien entre tumores benignos y malignos, ¿no? Eso en realidad ya tenemos que definir clínicamente, ¿no? Si el paciente se encuentra o no en una neoplasia, no específicamente por un marcador tumoral, ¿no? Como les mencionaba, hay que apoyarse también en lo que es imagenología.
Ahora, con respecto a la clasificación de los marcadores tumorales, no existe una amplia variedad de sustancias que se pueden clasificar, ¿no? Entonces tenemos los antígenos de superficie celular, las proteínas citoplasmáticas y las enzimas y hormonas, ¿no? De cualquiera de estos tres tipos, ¿no? Va a tener su composición estos marcadores tumorales. Acá podemos observar un cuadro, ¿no? Donde está la clasificación según grupos de antígenos oncofetales, glucoproteínas, enzimas, hormonas, proteínas séricas, ¿no? Y cada uno de los marcadores que corresponde a cada uno de estos grupos, ¿no? Entonces vamos a ir hablando específicamente de cada uno de ellos. Acá podemos observar otro cuadro, ¿no? De los marcadores tumorales según su utilidad clínica, ¿no? Por ejemplo, el antígeno carcino embrionario para cáncer colorectal, medular de tiroides, cáncer de mama, de pulmón, carcinomas mucinosos de ovario. Entonces, para que vean que justamente abarca varios órganos, ¿no? Entonces, no son 100% específicos. Entonces, por eso es que podemos utilizar los tres marcadores juntos para aumentar lo que es la sensibilidad y especificidad. El marcador de alfa-fetoproteína para el carcinoma primitivo de hígado, carcinomas germinales, ¿no? Y todos los demás que vamos a ir describiendo como parte de esta exposición. También acá los tenemos tipificados ya según la neoplasia, ¿no? Mire, para cáncer de próstata podemos solicitar antígeno prostático específico, ¿no? Fosfatasa ácida prostática, tumores de células germinales, HCG, alfa-fetoproteína, deshidrogenasa láctica, cáncer de ovario, CA125, deshidrogenasa láctica. Miren, el CA19-9 que se puede solicitar tanto para cáncer colorectal, cáncer gástrico, cáncer de páncreas, igual al antígeno carcino embrionario. Entonces, estos dos, ¿no? Se solicitan de manera conjunta, pero abarca varios órganos, ¿no? Páncreas, estómago y colorectal, ¿no? Y así los otros marcadores que vamos a ir detallando en las siguientes diapositivas. Hasta acá, chicos, ¿está todo claro? ¿Alguna pregunta de esta parte introductoria? Chicos, ¿me escuchan? ¿Están ahí? No, doctora, por ahora está claro. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar. ¿Me confirma si se observa? Sí, Doctor. sí se observa, doctora. Ya. Este cuadrito, ¿no? Que de los cuadros que les he presentado, este es el tercer cuadro. Creo que es el que mejor resume los marcadores tumorales, chicos. Y traten de acordarse este cuadrito y esta asociación de cada marcador con cada tipo de neoplasia, ¿no? Porque a los centros donde ustedes vayan a laborar, en casi todos los hospitales procesamos marcadores tumorales, ¿no? Porque cada vez se han puesto más accesibles sus equipos, métodos, costos, ¿no? No son económicos, pero bueno, y cada hospital, ¿no? Por diferentes maneras ya están abastecidos, ¿no? Entonces, miren ustedes, recordar, ¿no? Qué marcador van a solicitar según la neoplasia que estén sospechando, ¿no? Cáncer de mama, el marcador más utilizado, el más solicitado sea 125, sea 15,3, ¿no? Cáncer de pulmón, sí hay todo un grupo, ¿no? Porque no específicamente no es solamente uno de ellos de pulmón, no tenemos uno tan específico, ¿no? Para diferencia de próstata, sí podemos decir que el PSA es el más utilizado. Fosfatasa ácida prostática ya prácticamente se ha dejado de lado, casi no se solicita,
¿no? El antígeno carcino embrionario, el CA19-9, muy utilizados, muy solicitados. Alfa-fetoproteína para hepatocarcinoma, sospecha de hepatocarcinoma, muy solicitado la alfa-fetoproteína, ¿no? Y los demás que tenemos para carcinoma medular tiroides, la calcitonina, para mieloma múltiple, ¿no? La beta-2 microglobulina, ¿no? También muy solicitada, ¿no? Y según la neoplasia o la sospecha de la neoplasia que tengan en su paciente, ¿no? Entonces, miren, vamos a empezar por lo que es el antígeno prostático específico, que ustedes lo van a encontrar con las siglas de PSA, ¿no? Esa es su abreviación. Esta es una glucoproteína que se produce por el epitelio prostático normal y maligno. Entonces, recordar eso también. No solo se elevan ante neoplasias, también se elevan en otras situaciones. Tenemos un rango referencial normal para este marcador que es de 0.1 a 4 nanogramos por mililitro, ¿no? Y su utilidad es para marcador de cáncer de próstata, ¿no? Pero recordar que va a estar elevado también ante situaciones normales y fisiológicas, ¿no? Lo que quiere decir, si el paciente tuvo actividad física extensa, ¿no? Tuvo algún procedimiento urológico, por ejemplo, le realizaron tacto rectal, ¿no? Todo ese manipulación, actividad física va a elevar su nivel de PSA, ¿no? Entonces tenemos que tratar de evitar esas situaciones para no tener esos incrementos y que no se den falsos positivos, ¿no? Entonces, miren ustedes a su izquierda y tenemos los cuadritos de, en caso de cáncer de próstata en sus diferentes etapas, ¿no? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, 4, cómo va creciendo la tumoración, ¿no? Cuanto más tiempo tenga, más grande el tumor, más secreción del marcador tumoral, ¿no? Y supone vamos a encontrar más elevado en su concentración, ¿no? Entonces es una proteasa de serina que se codifica en el cromosoma 19, ¿no? El estudio lo hacemos el 90% en sangre. También se podría estudiar el coágulo seminal, pero este dosaje lo hacemos en sangre, ¿ya? En la mayoría de laboratorios y de hospitales. Entonces podemos hacer dos mediciones cuando hablamos del antígeno prostático específico. El antígeno prostático o PSA total y el PSA libre, ¿no? El PSA libre también es otro marcador que se puede utilizar para mejorar el diagnóstico y poder diferenciar entre lo que es prostatitis o enfermedad maligna, ¿no? Entonces, el PSA total va a tener una alta especificidad en patología prostática, lo que es 98%. Como ya mencionamos, su valor referencial normal es hasta 4 nanogramos por mililitro, ¿no? Pero vamos a tener situaciones en las cuales tenemos rangos intermedios, ¿no? Que están entre 4 y 10, donde su especificidad para una patología maligna es baja, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos valores entre 4 y 10, es acá donde tenemos que solicitar adicionalmente el PSA libre, ¿no? Es en este rango donde voy a tener una mayor utilidad del PSA libre, y el urólogo, el clínico que esté evaluando al paciente, en realidad lo que va a hacer es medir un índice de PSA total sobre PSA libre, ¿no? Cuando tenemos este rango. Ya mayor a 10, ya solamente hacemos PSA total, ya no le hacemos el PSA libre porque ya es mayor, más específico el marcador cuando tenemos concentraciones mayor a 10, ¿no? Entonces miren ustedes, con valores entre 4 y 10, existe un 25% de probabilidad de tener tumor. No, 25%, porque acá el marcador solo no es muy bueno. Tenemos que complementarlo con el PSA libre. Pero con valores superiores a 10 del PSA total, tenemos el 50% de probabilidades de tener el tumor, ¿no? Entonces, importante recordar estos rangos y su utilidad en el caso del PSA. En el caso de la hiperplasia benigna de próstata, también, ¿no? Podemos encontrar niveles de PSA, ¿no? Por encima de sus rangos, o a veces van a estar inclusive dentro de los rangos normales, pero no quiere decir que el paciente no tenga hiperplasia, no tenga prostatitis, ¿no?
A veces, en la mayoría de los casos, se va a elevar hasta los valores intermedios, ¿no? Inclusive tenemos cuadros de prostatitis que van a tener niveles altos, ¿no? Pero esto, conforme va disminuyendo el cuadro inflamatorio, el marcador también regresa a su valor normal, ¿no? Y si esto además va acompañado de cuadros infecciosos, urológicos, ¿no? También genera este proceso inflamatorio y a su vez eleva el marcador del PSA en sangre, ¿no? Infecciones, inflamaciones, golpes en la próstata, montar bicicleta, pasar frío, ¿no? Todo lo que les estaba mencionando, hasta el procedimiento del tacto rectal, ¿no? Toda esa actividad física, manipulación, golpes, todo eso, esa inflamación hace que aumenten los niveles de PSA en sangre. Entonces, si nosotros hacemos una anamnesis al paciente antes de hacerle el dosaje de este marcador, ¿no? Sería mucho mejor porque así lo programamos cuando el paciente está libre de esas otras intercurrencias que me van a elevar el marcador. Ahora tenemos otro marcador que es el antígeno carcino embrionario, que se abrevia como CEA. Esta es una glicoproteína que va a tener un valor referencial entre 2.5 a 5 nanogramos por mililitro. Es un antígeno oncofetal, ¿no? ¿Por qué oncofetal? Porque lo produce el feto en los 2 primeros meses de gestación y también lo vamos a encontrar en los pacientes con neoplasias, ¿no? ¿En qué tipo de neoplasias? Cáncer de colon, páncreas, vejiga, pulmón, próstata, ¿no? Cervix, neuroblastoma. Entonces, para que vean ustedes que se elevan ante estas neoplasias, pero no es órgano específico, ¿no? Inclusive, se va a elevar ante otras situaciones no neoplásicas, como cirrosis, colestasis, hepatitis, pancreatitis, colitis, ¿no? Al igual que el PSA, ante proceso inflamatorio, también, ¿no? Va a estar elevado. Entonces, inclusive, nos ofrecen también los valores referenciales según grupo de fumador y no fumador, ¿no? En el caso de no fumadores tendría que ser entre 0 y 3. En el caso de fumadores, de 0 a 5. Ahora, con respecto a su uso en la enfermedad maligna, la neoplasia extracto de trato intestinal, vamos a encontrar según el estado de la neoplasia, ¿no? Según su avance, según el compromiso. Mira, el 70%, ¿no? De sensibilidad en los pacientes que ya se encuentran en estadio C de carcinoma colorectal, ¿no? Entonces, en realidad es un buen instrumento, ¿no? Solo que tiene que ser solicitado en el momento correcto. Estos niveles de SEA tienen una sensibilidad entre el 65 y 95% en la detección de recurrencia antes de la detección clínica, miren ustedes, ¿no? Entonces, si ya obviamente tenemos un paciente que ya ha tenido la neoplasia y tenemos que hacerle controles posteriores para evaluar, ¿no? Si en algún momento está haciendo recurrencia, este es un buen marcador para eso, ¿no? 65-95% de sensibilidad para detectar esas recurrencias, inclusive antes de que aparezcan las manifestaciones clínicas. Este otro marcador del que hemos tenido ya una clase teórica
¿no? Que es una hormona, la hormona gonadotrofina coriónica humana, ¿no? Que va a tener buena especificidad, pues, y sabemos que se libera normalmente en el sincitio trofoblasto de la placenta para el embarazo, pero también es un marcador para neoplasias, ¿no? Es un marcador sérico que va a estar elevado en otros casos, ¿no? Que se consideran como falsos positivos o reacciones cruzadas, como procesos inflamatorios a nivel gastroduodenal, cirrosis hepática, enfermedad intestinal inflamatoria, embarazos patológicos. Y para esto tenemos un rango referencial que se considera de 0 a 5, ¿no? Valores normales de 0 a 5 miliunidades internacionales por mililitro. Se va a encontrar elevada esta hormona en la enfermedad trofoblástica, en el caso de coriocarcinoma, en el 100% de los casos, en tumores germinales, ¿no? Como los seminomas puros, ¿no? Y los no seminomatosos también va a estar elevado, ¿no? Es un marcador de neoplasias de células germinales. En el caso de este otro marcador, que es el CA19-9, CA que significa antígeno carbohidratado, ¿no? Esta es una glucoproteína que se sintetiza a nivel de epitelios, ¿no? De tumores de páncreas en su mayoría, ¿no? Entonces, va a estar elevado en el suero de estos pacientes. El valor referencial normal es inferior a 40 unidades por mililitro. Valores por encima de 300 van a tener un valor predictivo positivo, ¿no? Y superior inclusive al 90% de sensibilidad y especificidad. Pero debemos considerar que también se libera por otro tipo de epitelios, ¿no? Va a estar elevado el CA19-9 ante compromisos biliares, gástricos, de colon, hígado, ovario, endometrio, pulmón, urotelio, ¿no? Entonces, y no solo en ese tipo de neoplasia, sino también va a tener elevaciones no tan marcadas, sino dentro de los rangos moderados ante procesos inflamatorios, como hepatitis, cirrosis, colangitis, colecistitis, ¿no? Fibrosis pulmonar, asma. Entonces, cuanto más elevado tengamos la concentración del marcador, pues será más sensible, más específico de que se trate de un proceso neoplásico. Tenemos otro grupo de marcadores que se le denomina de las mucinas, ¿ya? Porque están dirigidos frente a glicoproteínas que pertenecen a las mucinas, ¿no? Entonces acá tenemos el antígeno carbohidratado 15.3, el antígeno carbohidrato 27-29, el antígeno mucínico asociado al cáncer de mama, que es el MSA, el antígeno carbohidrato 549. Bueno, de estos 5 que estamos mencionando, estos 4, perdón, que estamos mencionando, el CA15-3 es el más solicitado, ¿no? Para el cáncer de mama. Entonces, todos estos antígenos tienen en común la órgano especificidad para los cánceres de mama y de ovario, ¿no? Pero, por ejemplo, en la mayoría de hospitales, el marcador que se utiliza es el CA15-3, ¿no? Los demás, no, la mayoría no lo cuentan, ¿no? Dentro de su perfil o su menú de pruebas inmunológicas. Y su rango sería menor de 35 unidades internacionales por mililitro. Este marcador también es utilizado para evaluar y hacer seguimiento al tratamiento del paciente, de la paciente, y se va a encontrar, tal igual como los otros marcadores, también elevado en enfermedades benignas de la mama, de ovario, hepatitis, embarazo, lactancia, ¿no? Entonces, siempre hacer una buena interpretación, ¿no? Cuando se encuentre elevación de los marcadores. En cuanto a su sensibilidad, es del 25 al 30% en el caso de tumores locorregionales y tiene una sensibilidad más alta, entre 75 y 85% en el caso de tumores metastásicos. Entonces, su principal aplicación es para el diagnóstico precoz de la recidiva y para hacer un control, seguimiento evolutivo de pacientes que ya han tenido la neoplasia.
Si hacemos una combinación del CEA o el antígeno carcinoma embrionario más el CA15-3, nos va a aumentar la sensibilidad y especificidad, ¿no? Y permite diagnosticar precozmente hasta un 65% de las recidivas tumorales, ¿no? En el caso del CA125, ¿no?, que es un marcador para el descarte de tumores ováricos, no está recomendado como método de despistaje en mujeres asintomáticas. Recordar que están elevados en patologías benignas, en este caso endometriosis, menstruación, primer trimestre del embarazo, posparto, hepatopatías. Entonces, sus niveles normales van a depender, ¿no?, de un rango, que en este caso sería superior a 35 unidades por mililitro para considerarlo como anormal. Va a estar elevado también ante otras neoplasias, ¿no?, además de los tumores ováricos, como lo que es el cáncer de mama, de endometrio, vejiga, pulmón, páncreas, hígado, melanomas, linfomas, ¿no? Entonces, recordar que casi ninguno es 100% específico. Su sensibilidad es del 85%, su especificidad es del 68%. En el caso de pacientes con niveles menores a 10 unidades por mililitro, van a tener una sobrevida a los 5 años en el 50%. En el caso de pacientes con niveles mayores de 10 unidades por mililitro, su sobrevida es un promedio de 7 meses, ¿no? Esto según estudios que han realizado, pues, según las concentraciones en las pacientes con neoplasias. Va a variar ante situaciones benignas, ¿no? Vamos a encontrar elevaciones, como les mencionaba, por menstruación, embarazo, quistes, enfermedad inflamatoria pélvica. Pero estos niveles de aumento nunca van a superar las 200 unidades por mililitro. Este otro marcador, que es la fosfatasa alcalina, en sí es esta proteína está dentro del perfil hepático, ¿no? No sé si se recuerdan cuando hemos hablado de los componentes del perfil hepático, ¿no? La fosfatasa alcalina es uno de los componentes que evaluamos en este perfil, ¿no? Entonces, es una enzima que va a tener varias isoenzimas, ¿no? O sea, tiene fracciones que también se podrían dosar. ¿En qué casos va a estar elevado? En pacientes con metástasis óseas, ¿no? Pacientes con hepatopatías, enfermedad de Payet ósea, ¿no? Siempre y cuando encontremos valores por encima de 20 unidades por litro, ¿no? Entonces es un marcador que tampoco es 100% específico ni sensible, ¿no? Y en la fecha más se utiliza para las hepatopatías, ¿no? Está dentro de la evaluación del perfil hepático. La enolasa neurono específica, que es NSE, son sus siglas. Esta es una isoenzima que se va a encontrar en los tejidos neuronales. Su valor normal, ¿no?, va a estar inferior a 15 miligramos por litro. Vamos a encontrar incrementos moderados en el caso de neuropatías, ¿no?, insuficiencia renal. Entonces es un marcador tumoral también de tumores neuroendocrinos, como neuroblastoma, tumor carcinoide, gastrinoma, ¿no?, sarcomas. Tiene una sensibilidad del 30-40% en estadios intratorácicos y del 70 al 80% en estadios extratorácicos. Otro marcador que también es muy solicitado es la deshidrogenasa láctica, pero más como un marcador de reacción inflamatoria, reacción de fase aguda, ¿no?, más que marcador tumoral. ¿Por qué? Porque está prácticamente en todos los tejidos, en todas las células. Entonces se va a elevar ante cualquier compromiso, ¿no? No solo por un compromiso de tumor, sino cualquier compromiso inflamatorio, así sea benigno, va a alterar el dosaje de la deshidrogenasa láctica. Por lo tanto, tiene baja sensibilidad y especificidad como marcador tumoral, ¿no? Es más utilizado, como les mencionaba, para evaluar procesos inflamatorios, infecciosos, más como un reactante de fase aguda.
La proteína de Benson-Jones, que ya les mencioné, que fue el primer marcador tumoral que se encontró para el estudio de mieloma múltiple, ¿no? Y en este caso específicamente lo que se analiza es la orina del paciente. También se pueden solicitar clústeres de diferenciación, que son proteínas, ¿no?, que van a estar en las superficies celulares de las células precursoras de los linfocitos B y T. En este caso tendríamos que pedir, en el caso de los linfocitos B, de CD10, CD19, CD79, para los linfocitos T, el CD3, CD5, CD7. Pero más que todo, estos clústeres son para la clasificación por citometría de flujo de las neoplasias hematológicas, ¿no? De lo que son linfomas, leucemias, ¿no? Entonces son ya marcadores, podríamos decir, hematológicos. Tenemos este otro marcador que es el GFAP, que es la proteína ácida fibrilar glial, proteína fibrilar acídica de la glía, también llamada filamentos gliales. Esta es una proteína que va a predominar en los astrocitos. Se considera como un marcador específico en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, los niveles de GFAP van a aumentar durante las gliosis reactivas o cuando se da un proceso de hipertrofia o hiperplasia a nivel del sistema nervioso central. La alfa-fetoproteína, ¿no?, que es una glucoproteína oncofetal, que en condiciones normales se va a sintetizar por el saco vitelino, el hígado fetal, el líquido amniótico, ¿no? Pero también lo vamos a encontrar en pacientes adultos, ¿no? Pacientes adultos como marcador tumoral para un carcinoma hepatocelular o neoplasias que impliquen algún elemento del saco vitelino, ¿no? Entonces, su rango referencial, en el caso de que tengamos valores entre 100 y 350 nanogramos por mililitro, no nos sugiere un carcinoma hepático. Si su dosaje es mayor a 400, nos estaría confirmando la neoplasia, ¿no? Entonces, cuanto más alto el marcador y a su vez tenga el cuadro clínico, la sospecha, el factor de riesgo, más probabilidad de que sí tenga la neoplasia en paciente. Entonces, los valores superiores a 600 ya sería un factor de muy mal pronóstico. Entonces, ¿cuándo vamos a encontrar también elevados estos valores de fetoproteína? ¿No? ¿Solo en carcinoma hepatocelular? No. También va a estar elevado ante amenaza de aborto, o como mencionamos, ¿no? Existe o también se libera por los tejidos oncofetales. Entonces, ante muerte fetal, embarazos múltiples, defecto del tubo neural y de riñones defectuosos. Cuando encontramos valores bajos de esta alfa-fetoproteína ante un aborto retenido, ¿no?, sobreestimación de la edad gestacional, síndrome de Down. Entonces, es un buen marcador tumoral para el carcinoma hepatocelular, para tumores germinales, ¿no?, como de testículo, no seminomatosos, para detección precoz de enfermedades congénitas, para neoplasias gastrointestinales, ¿no?, y su sensibilidad en las hepatopatías es del 50-70%. El carcinoma nasofaringeo, ¿no?, o NPS, este es un marcador de un carcinoma de células escamosas con origen a nivel de las células epiteliales de la nasofaringe. No son indicativos de carcinoma nasofaringeo, aunque también va a ser elevado en condiciones de pacientes con alteraciones mucosas, hemorrágicas, ¿no?, a nivel, cuando presentan masas, a nivel del cuello, nódulos cervicales, ¿no? En todos esos casos también se va a elevar el carcinoma nasofaríngeo. Pero existe una relación directa entre el carcinoma nasofaríngeo y los anticuerpos del virus Epstein-Barr.
Ahora que ya hemos mencionado, ¿no?, casi todos los marcadores y su asociación con los órganos en los cuales van a estar elevados, vamos a hablar un poquito sobre los métodos, ¿no? Para hacer sus dosajes, sus cuantificaciones en los fluidos biológicos, específicamente la muestra con la que trabajamos es sangre, ¿no? Tomamos muestra en un tubo sin anticoagulante, porque vamos a trabajar con el suero del paciente. Y aplicamos métodos inmunológicos, cualquiera de estos 6 métodos. Método de ELISA, IRMA, inmunoensayo, inmunistoquímica, RIA, quimioluminiscencia. De estos 6 métodos, el más utilizado a la fecha es el de quimioluminiscencia. Casi todos los marcadores tumorales se cuantifican a través de este método, ¿no? Pero antes de que se mejoren más estas tecnologías, ¿no?, teníamos inclusive separados los marcadores según método inmunológico, ¿no? Lo que era CA-125, CA-19-9, alfa-feto, hormona y PSA, se hacía más por método de ELISA, ¿no? Lo que es alfa-fetoproteína 125, enolasa, antígeno carcinoma embrionario, por el método de RIA, por el método de IRMA, las glicoproteínas, ¿no? Igual, ¿no? Estas glicoproteínas, la fetoproteína por quimioluminiscencia, por inmunistoquímica, el CA-125, el CA-15-3, ¿no? Como les mencionaba, podemos utilizar cualquiera de los 6 métodos de inmunoensayo, pero a la fecha, la metodología más utilizada es la de quimioluminiscencia, ¿no? Casi todos los hospitales tienen estos equipos por este método, ¿no? Y contamos con los marcadores tumorales más básicos, ¿no? No son tan económicos, pero la mayoría contamos con siquiera un marcador para cada sospecha de neoplasia de los órganos, ¿no? Muy bien, entonces hasta acá es la presentación que les he preparado para el día de hoy. No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario. Chicos, ¿están ahí? Sí, doctora. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Ya habían escuchado los marcadores tumorales? Sí, doctora, sí se entendió y ya, sí, ya habíamos escuchado ya de varios. Ya. Así es, ¿no? Hay que irnos familiarizando con los nombres, ¿no? Obviamente el PSA, supongo que todos lo han escuchado en algún momento, es el marcador más utilizado, creo, hasta la fecha, ¿no? Pero tratar de recordar ese cuadrito, sobre todo que les puse en la diapositiva 20, ¿no? Porque después les voy a compartir ahí las clases, ¿no? Ahí está más asociado acá, neoplasia según su ubicación y los marcadores que podríamos utilizar, ¿no? Recordar de que potenciamos la sensibilidad y especificidad si pedimos más de un marcador, ¿no? Solo ahí, por ahí la desventaja sería pues de que no son muy económicos, ¿no? Entonces, no nos van a observar también, ¿no? Según el seguro del paciente, ¿no? El laboratorio también puede hacer la investigación o la anamnesis que corresponda, ¿no? Entonces ustedes tendrán que tener el sustento, pues, ¿no? Y responderán que es para aumentar la sensibilidad y especificidad, ¿no? Pero no me van a mezclar un marcador gástrico con un marcador de próstata, por ejemplo, ¿no? Entonces, si estoy pidiendo de próstata, pediré los que son de próstata, 2 de próstata. Si quiero para mama, pediré, ¿no?, hasta 2 marcadores para mama, ¿no? Pero no voy a pedir de todos los órganos porque me llega un paciente joven y quiero hacer un diagnóstico precoz y le pido 10 marcadores. No, no es así, no se pide a un paciente sano, ¿no? A no ser que exista un factor de riesgo, ¿no? Un historial familiar, ¿no? Ahí probablemente, pero ya lo puedo solicitar, pero dirigido según el órgano específico del que podría tener el riesgo, ¿no?
No se pide al azar como todo un perfil, porque además de que son costosos, ¿no? No corresponde. Y encima puede hacer que me salga por ahí alguno de ellos ligeramente elevados y vamos a hacer una mala interpretación, ¿no? Porque como hemos visto, se eleva ante situaciones fisiológicas, actividad física, manipulación, ¿no? Y no necesariamente pues significa el inicio de una neoplasia. Muy bien. Doctora, Entonces, sí. pero si no sabemos de dónde viene el cáncer, podríamos hacer un PET-CT y guiarnos para realizar de ahí el estudio de marcadores específico. Ah, claro, sí, sí. Como les digo, no solamente tenemos laboratorio, ¿no? Podemos utilizar otras metodologías complementarias, ¿no? Prima lo que es el historial del paciente, sus factores de riesgo, y de ahí voy eligiendo, ¿no? Por qué método, ¿no? Cuál va a ser mi soporte de complemento y según eso pedir el marcador serológico que corresponda, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, entonces ahora chicos les voy a pedir por favor que me mencionen en el chat 3 marcadores tumorales, ¿no? Con su asociación a la neoplasia maligna que tenga cada uno de ellos, ¿no? A la más frecuente. Algunos que tienen asociación a varias neoplasias, pongan alguna de ellas. Marcador con ejemplo neoplasia, 3 marcadores. Ya tenemos 5 minutos hasta las 9. Y con eso estaríamos culminando. Muy bien, podemos empezar.